Daniel capítulo 7, bueno, vamos a iniciar la segunda parte del libro de Daniel. La primera parte tiene hechos históricos, aunque hay una combinación ahí de algunos temas proféticos, ¿cierto? Pero ya en el libro, a partir del capítulo 6, o sea, el 7 en adelante, hay más temas de profecía que de historia. O sea, lo contrario que los 6 primeros capítulos, que tenía mucha historia y algo de profecía. En este va a haber mucha profecía y algo de historia. Entonces ya entramos a mirar una serie de visiones que tuvo Daniel. Creo que tenemos que tener en cuenta algunos elementos en las profecías. Cuando examinamos unas profecías, tenemos que tener en cuenta algunas reglas de hermenéutica que tienen que ver con la profecía. Uno, y lo voy a anotar aquí para tenerlo aquí siempre anotado. Uno, que las profecías son cíclicas. Es decir, que hay algunas profecías se van cumpliendo cíclicamente. Es decir, los acontecimientos parecen como repetitivos, pero el tema es que va aumentando en gravedad, o va aumentando, la trama se hace más compleja, ¿sí? Pero es como el mismo evento. Por eso también es importante para entender lo que va a estar sucediendo, como algo que va a estar sucediendo y siempre va de menor a mayor. También hay que tener en cuenta que hay elementos que tienen un simbolismo. Ese simbolismo se repite, digamos, en toda la Biblia. O sea, su significado es igual en toda la Biblia. Puede que alguna palabra, de acuerdo a su contexto, tenga uno o dos significados, pero siempre son esos significados constantes en la Biblia. Por ejemplo, la palabra agua tiene su significado desde el Génesis al Apocalipsis, pero hay que tener en cuenta que puede simplemente tener su significado literal, es decir, el agua, por decir, una persona tuvo sed y tomó agua, eso es literal, se refiere al agua física. Pero también hay un agua que la palabra agua en un contexto espiritual, que es un simbolismo, tiene su significado, y ese significado se mantiene a lo largo de toda la Biblia. Otra parte que hay que tener importante es que hay símbolos que ya están interpretados en la misma palabra. Sí, en la misma palabra te dice esto significa esto, y ya al tener ese significado no podemos ya tratar de buscarle otro significado, porque ya está escrito en la Biblia qué significa. Entonces le damos validez al significado, a la interpretación que la misma Biblia no está dando. ¿Ok? Y el cuarto elemento que tenemos que tener en cuenta es que, paralelo a lo que ocurre en el mundo físico, paralelo está ocurriendo algo en el mundo espiritual. Tenemos que tener en cuenta esos cuatro consideraciones para la interpretación de cualquier texto bíblico, y especialmente también en la profecía. Entonces, es importante ese paralelo en lo espiritual. ¿Qué ocurría o qué ocurre o qué va a ocurrir en lo espiritual simultáneamente que va ocurriendo en el mundo físico? ¿Okay? Nunca podemos desvincular el mundo físico del mundo espiritual. Están correlacionados. Estamos viviendo una historia tanto en lo espiritual como en lo físico. Incluso hay cosas que primero se da una orden en lo espiritual, que es la lógica, se da en lo espiritual y después se materializan estas cosas. La profecía nunca es fácil de interpretar, ¿ven? Así que tenemos que ser cuidadosos, no ser dogmáticos en las profecías. Cuando digo dogmático, hay cosas que no tienen, no se negocian porque ya son verdades establecidas, ¿cierto? Pero en tema de profecía, aquí todo el futuro,
es un poco incierto y no conocemos los detalles. No podemos ser dogmáticos, que esto es así, y tengo la última palabra y lo que yo dije es. No, tenemos que estar abiertos a la posibilidad de que puede nuestra interpretación ser deficiente, incluso puede estar equivocada, y ser abierto a escuchar otras opiniones y no tener una posición radical de que es la última palabra. Entonces es importante tener en cuenta estas recomendaciones que estoy haciendo para la interpretación de las palabras proféticas. Bueno, dice así la palabra de Dios en Daniel capítulo 7, verso 1, visión de las 4 bestias. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, bueno, aquí hay una aclaración, en el capítulo 6 se da el cambio ya de liderazgo mundial del imperio babilónico, empieza ahora a gobernar el imperio medo-persa. Allí quedó el relato histórico en Daniel capítulo 6, cuando el imperio medo-persa conquista aquella noche las manos en la pared, escribiendo unas letras. Esa noche hasta allí quedó el relato histórico donde Persia, el imperio medo-persa, conquista al imperio babilónico. Sin embargo, aquí hay un retroceso en la historia, porque dice Daniel en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. O sea que esto ocurrió no en este momento histórico que dejamos, sino que ocurrió antes de que el imperio medo-persa conquistara Babilonia, porque aquí lo está diciendo. En el primer año de Belsasar, hijo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. O sea, fue una visión mientras él descansaba, estaba en su cama, en su lecho. Y luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en visión de noche y vi que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Bueno, aquí está hablando de toda la tierra. Cuando habla de los 4 vientos del cielo, está hablando de los 4 puntos cardinales de la tierra. Entonces, esto abarca a toda la tierra, es lo que se interpreta aquí, y dice que combatían en el gran mar. Había un movimiento, una guerra, no necesariamente bélica, había una batalla en el mundo, ¿cierto? Puede ser política o de otro índole, no necesariamente bélica, es decir, militar, no necesariamente. Dice: y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Y 4 bestias subían del mar. Bueno, dice que surgían del mar. Miremos aquí algo que nos orienta, que hay algo como un movimiento en toda la tierra, y de estos movimientos surgen 4 bestias. En Apocalipsis capítulo 17, verso 15, nos dice: también me dijo, las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Las aguas, según Apocalipsis, y como Apocalipsis está relacionado con Daniel, es un complemento de Daniel complementa el Apocalipsis, y Apocalipsis ayuda a interpretar a Daniel. Entonces tomamos esta interpretación que ya está dada en Apocalipsis para interpretar a Daniel. Y en Apocalipsis nos dice en el capítulo 17, verso 15, que las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y reinos. Por lo tanto, podemos ver acá que ese gran mar, esas aguas abundantes, son multitud de pueblos, como dice aquí, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y de estas 4, y de este grupo de personas, de gente, de muchedumbre, de naciones, de todo el mundo, surgen 4 bestias. ¿Ok?
Dice, la primera bestia que surgió era un león y tenía alas de águila. Entonces, cuando hablamos de bestias, de estas 4 bestias, entonces entendemos que son reinos con sus reyes, ¿cierto? Reinos y reyes que surgen de los pueblos, de la muchedumbre, de las naciones, ¿ok? Van surgiendo. Dice que surgían y no necesariamente surgen juntas, sino que están surgiendo una después de la otra, ¿cierto? Entonces, aunque dice inicialmente que surgen del mar, no está diciendo que surgen juntas, está diciendo que surgen del mar, surgen de los pueblos. Y aquí no está diciendo la primera, puede ser entonces también, cronológicamente se pueden ir dando este levantamiento de imperios, de reinos, de imperios y de reyes. Dice que la primera era un león y tenía alas de águila. Ya sabemos que esta primera bestia tiene que ver con el imperio babilónico. Esta visión de Daniel está relacionada con la visión que había tenido, con el sueño que había tenido el rey Nabucodonosor, donde vio una estatua con una cabeza, una estatua de forma de hombre, donde su cabeza era de oro y que representaba a Babilonia. Tenía su cuerpo que era de plata, tenía sus 2 brazos y su espalda de plata, representaban al imperio medo-persa, ¿cierto? El imperio medo-persa que unido vino posterior al imperio babilónico. Y después se mostraban sus piernas que eran de bronce, representando al imperio griego, y las piernas representaban al imperio romano y la bifurcación que vendría después del imperio romano. Eso fue el sueño que tuvo Nabucodonosor y más o menos su interpretación, y está en relación con estas 4 bestias. O sea que estas 4 bestias están relacionadas con esos 4 imperios que también se hablaron allí en la visión de la gran estatua que vio Nabucodonosor. En la primera estatua va en relación con la primera bestia, es decir, que esta bestia con forma de león, pero con unas alas como de águila, se refiere al imperio babilónico. Y dice, bueno, algunos hacen referencia, era como les digo, como se proclamaba el mismo Nabucodonosor, incluso como lo proclamó Dios, que era rey sobre todos los reyes de las naciones. Entonces el rey representa a un rey, y bueno, un rey feroz, ¿cierto? Y tenía como alas de águila, es decir, que era veloz, era fuerte, puede ser por sus caballos o la forma en que también toman rápidamente, conquistan mucho territorio. Entonces allí se ve representado este imperio a través de este animal, que realmente, para que lo podamos entender y para poderlo entender, Daniel dice, me parecía como un león, o sea, no era un león realmente. Esa era la figura de animal más parecida que él podía ver. ¿Por qué? Porque tenía alas. O sea, no hay un león con alas, sino que lo está dando, dice, tenía alas como la del águila, ¿cierto? No era ala de un águila, sino que era semejante a un águila. Todo esto nos muestra elementos conocidos para poder él explicar algo que no conocemos, algo que realmente es algo novedoso para poder. Y dice Daniel, yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso quieta o sobre sus pies a manera de hombre y se le dio corazón de hombre. Es decir, que aunque él empezó con forma de bestia, sí, incluso Nabucodonosor recuerda que por su arrogancia Dios lo castigó y emitió que estuviera loco unos 7 años, fue, no recuerdo bien, tuvo varios años loco, y en ese tiempo comía como bestia, estaba en el campo como las bestias, comía hierba, dormía en el campo como las bestias, y luego cuando reconoció que había cometido un error y había ofendido al verdadero Dios, Dios le retornó su cordura y por supuesto también le permitió que recobrara
su imperio. Entonces también vemos ahí una transformación de ese corazón, digamos, de una mentalidad satánica. Sí, por eso se refiere también a la bestia. Tenía su corazón allí malvado, fue cambiado ya a un corazón más sensible, como el corazón de un ser humano. ¿Sí? Se hizo más humano, se hizo más sensible a la gente, porque era muy despiadado el terreno. Pero con la guía de Dios, el aporte que hicieron los judíos a todo el imperio, se volvió un poco más humano, más sensible y más pendiente de las necesidades de la gente, menos arrogante y menos egoísta. Es lo que entiendo yo entonces de esta primera bestia. Y vi luego una segunda bestia semejante a un oso. Mira que el oso es como más fuerte, realmente es como más fuerte, pero es menos ágil, ¿cierto? Es un poquito más tosco que un león. El león es muy ágil, muy rápido, muy inteligente. El oso es un poquito más pesado, pero es más fuerte, ¿cierto? Mucha más fuerza. Entonces dice que esta segunda bestia, o este segundo imperio, el imperio medo-persa, realmente fue quizás más fuerte, incluso abarcó más territorio que el mismo imperio babilónico. Y dice, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. O sea, había más fuerza de un lado que del otro, como si de un lado estuviera un poco más débil. Bueno, se refiere a esa unión del imperio medo-persa, donde los persas eran más fuertes que en la parte del imperio medio, o sea, de la parte de Media. Era mucho más fuerte en la parte persia de la Media. Entonces, por eso que aquí muestra que hay una parte más fuerte, que es la parte de Persia, que era más fuerte en esta unión medo-persa. Era más fuerte los persas. Y por eso aquí lo está mostrando. Y dice, alzaba de un costado más que del otro. En su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas y se le dijo, levántate y devora mucha gente. Bueno, se podía entender estas 3 costillas, algunos lo mencionan como que imperio que absorbió o venció el imperio medo-persa, que serían los asirios, ¿cierto? Los vestigios de lo que había quedado los asirios, que había sido un imperio menor al babilónico que estuvo antes del imperio babilónico. Los babilónicos vencieron a los asirios y se convirtieron ya prácticamente en un imperio los babilónicos. Entonces los persas vencen a los asirios, vencen a los babilónicos y se extienden hasta Egipto y dominan Egipto. Vencen tres imperios que se podía interpretar que estas 3 costillas que lleva en su boca pueden ser estos 3 imperios. La interpretación que, digamos, más aceptada en este punto. Y se les dijo, levántate y devora mucha gente. Después de esto, miré y vi otra bestia semejante a un leopardo. Vemos que entonces este es más ágil, más rápido, ¿cierto? También una fiera también, pero es más rápido, más ágil, ¿sí? Es veloz el leopardo. Y dice, con 4 alas de ave en su espalda. Imagínense, con 4 alas, o sea, lo hacen súper rápido, ¿cierto? Muy veloz. Y sigue siendo un animal fiero, ¿cierto? Quizás menos feroz, menos fuerte que un león, y menos fuerte quizás que un oso, pero sigue siendo un animal fiero y muy veloz. Yo creo que la característica aquí que predomina es su velocidad, su agilidad, ¿cierto? Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿A quién se refiere esta tercera bestia? Se refiere al imperio griego, que fue dirigido por Alejandro Magno, el cual, siendo muy joven, tenía más de 20 años, 21 años, hizo una conquista súper rápida al vencer y nada más y nada menos que al fuerte imperio persa, que era como un oso, era como un león batallando con un oso, pero el león, por su estrategia, por eso que se considera a Alejandro una persona extraordinaria en cuanto
a su liderazgo militar. Fue extraordinario. Por ahí hay una película muy buena que muestra la vida, bueno, ciertamente con su toque cinematográfico, pero nos muestra a un hombre de muchas convicciones, de mucho liderazgo, de mucho carisma, muy inteligente y especialmente para la guerra, muy estratégico, y cómo pudo vencer a un imperio tan grande, siendo una provincia pequeña, ¿cierto? Se unieron dos provincias que incluso estaban en conflicto entre ellas y se unieron ahí en Grecia, se unieron porque vieron que había una amenaza externa que era el imperio persa, que lo quería conquistar, que era lo único que le faltaba. Pero el imperio griego, primero durante un tiempo pudieron repeler y después un tiempo salieron a la ofensiva y salieron a conquistarle y a quitarle terreno a Persia, hasta que se vieron con la posibilidad incluso de vencerlo, y lo vencieron y tomaron todo el imperio persa. Entonces quedó ese imperio que también es llamado el imperio helenístico, ¿cierto? Ahí ese imperio, el imperio griego, tuvo un gran impacto sobre la cultura de la humanidad, y tan importante es su aporte porque tomó de la cultura de los pueblos que estaban allí y la unió a su cultura griega, y esto pues digamos que lo llevó a hacer algo para toda la humanidad, algo que globalizó el pensamiento que traían los antiguos y el pensamiento de ellos, y trajo una mentalidad quizá de corte más global, y ahí empezó ese pensamiento globalizado, que hasta la hora todavía el imperio griego influyó su cultura, prácticamente la tomó el imperio romano, y el imperio romano prácticamente la generalizó en todo el mundo, tanto así que se habla de ese pensamiento occidental que viene allí de los griegos, de los romanos, y que actualmente ya ese pensamiento occidental se está llevando a todo el mundo. Recuerda que hace poquito se habló de la primavera árabe, es cuando los árabes se están rebelizando ante aquellas digamos dictaduras que estaban en sus pueblos y desean gobiernos más democráticos. Ya se están occidentalizando, esa mentalidad sigue expandiéndose en el resto del mundo con una globalización. Ya los países, por ejemplo, que eran de corte comunista, que eran cerrados, socialistas, tuvieron su apertura. Por ejemplo, la caída del muro de Berlín, permitiendo ya la unión de una sociedad comunista socialista con una democrática, y ya se han ido mezclando y han ido perdiendo todo ese pensamiento comunista que, por ejemplo, que tuvo Rusia después de la perestroika. Hubo una apertura, ya una mentalidad más occidental y más globalizada y más democrática, y así está sucediendo en otros países como China. Está habiendo una apertura, y este pensamiento de los griegos, impulsado más que todo por los romanos, se ha ido generalizando en todo el mundo. Pero bueno, retomando ahí específicamente el imperio griego, que sería el tercer imperio, dice que tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Bueno, Alejandro Magno, después de hacer una gran conquista, murió muy joven, prácticamente a 4 o 5 años después de tener el control, el dominio sobre el vasto imperio griego. Murió y dejó a sus 4 generales gobernando todo el imperio. O sea, el imperio fue dividido en sus 4 generales, y aquí nos dice que la bestia tenía 4 cabezas. Esa actitud de profecía, porque esto sí fue muchos años antes de Daniel. Esto realmente Daniel no lo contempló, nunca lo pudo ver, porque esto sucedió posteriormente. Recuerda que Daniel ya muere durante el imperio persa. Durante el imperio persa es que muere Daniel, y esta profecía pues dada antes de que ocurriera que el imperio griego fuera el que dominara la tierra. Pero fíjate esta actitud tan extraordinaria de la profecía de Daniel, porque bueno, alguno podía decir de lo que profetizó sobre
sobre Babilonia y sobre Persia, y dice, ah, no, como él lo vivió, él lo escribió. Pero bueno, primero, que no lo creo. Todas estas profecías fueron dadas antes de que ocurriera, ¿cierto? Para que la gente pudiera ver que era un respaldo de Dios que estaba dándole a Daniel. Por eso la gente decía cosas tan extraordinarias de Daniel, que era un hombre donde existía la sabiduría de los dioses santos. Así mencionaba la gente de aquella tierra, mencionaba a Daniel. Entonces, cosas que ocurrieron antes de que pasara. Y estas del imperio griego, definitivamente Daniel no las pudo vivir. O sea, que era una profecía muy excelente, especialmente esa de las 4 cabezas que quedaron realmente cuando murió Alejandro, ¿sí? Cuando él murió, quedaron sus 4 generales, como se dividieron el imperio entre ellos. ¿Ok? Entonces, sigamos avanzando. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche y vi la 4ª bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte. Bueno, ya esta parte es menos clara con respecto a lo anterior, porque incluso en otra profecía, que incluso está más adelante, da claridad que es el imperio griego, dice claramente. Pero en ninguna de las partes de Daniel menciona a Roma. Entonces, nos toca interpretar, ya que no está dicho a qué imperio se refiere. Los otros sí los menciona claramente. Dice Babilonia, este es el imperio persa y este es el imperio griego. Está clarito y lo dice la Biblia, así que no hay que buscar una interpretación diferente. Una de las reglas que te di como recomendación, ¿no? Pero en cuanto a la 4ª bestia, no hay una referencia. Sin embargo, viendo la magnitud, el impacto que causó el imperio romano, su grandeza, y que ha sido uno de los imperios más significativos, incluso en los anteriores, por su impacto que todavía impacta hasta nuestro día. Entonces, es considerado que esta 4ª bestia, al ser sin duda, pues digo, tiene que estar abierto, pero sin duda, lo que el consenso general se refiere, entonces, esta 4ª bestia al imperio romano. Entendiendo entonces que es el imperio romano, sigamos la lectura, y dice que este imperio sería espantoso, terrible y en gran manera fuerte. Creo que describe exactamente al imperio romano, la cual tenía unos grandes dientes de hierro. Imagínate, desarrollado todo la parte de, digamos, la era del hierro, toda consolidada, las construcciones con hierro, armas de hierro y todo en base al hierro, ¿no? Entonces creo que está identificado este elemento, muy identificado con este imperio. Y dice, devoraba, desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies. Realmente era un imperio que pisoteaba todo. Después de Jesucristo, en el año 70, cuando los israelitas se rebelan contra el imperio romano, viene Tito, el general Tito, que luego sería emperador Vespasiano. El emperador Vespasiano vino y arrasó con Israel, realmente con Jerusalén, ¿cierto? Capital del reino de Israel, porque se mantenía en constante rebeldía contra Roma. En el año 70, después de Jesucristo ya había muerto, por supuesto, estaban los cristianos en su apogeo de predicar el evangelio en todo lugar. Entonces, en ese tiempo vino Roma, y lo que te quería comentar es que destruyeron el templo y lo volvieron polvo prácticamente. No quedó piedra sobre piedra como lo había profetizado Jesucristo. Solamente quedó para el recuerdo un muro exterior de toda aquella construcción, un muro exterior que es el conocido muro del ornamento, el muro de la lamentación. Entonces, fíjate cómo ellos desmenuzaban, descuartizaban, pisoteaban todas las cosas. Esa es una característica del imperio romano, aquellos que no se querían someter a él. Y era muy diferente de todas las bestias que habían visto antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y aquí sí se complica entonces la interpretación. 10 cuernos. ¿A qué se refieren estos 10 cuernos? Fíjate que también en la estatua que ve Nabucodonosor termina que el imperio termina en 10 dedos. O sea, definitivamente está hablando de 10. Está hablando de 10 reinos. Pero son reinos que, aunque están allí
unidos, no son uno solo, sino que son varios reinos que están como en alianza, que están en uniones estratégicas, digamos, formando, digamos, una legión, una confederación de naciones. Entonces, ya aquí se nos complica un poco la interpretación a esto, porque el imperio romano existió oficialmente hasta el año 476 después de Cristo, aunque después viene siempre intentos de digamos, renacer el imperio romano. Pero entre las cosas interesantes es que había 10 pueblos, digamos, que fueron los que la unión de ellos, no, digamos, no tanto como que se confederaron, ¿no? Sino que el ataque de cada uno de ellos independiente fue debilitando a Roma, a lo que llamaban ellos los bárbaros. Los bárbaros fueron pueblos que fueron atacando de su frente, de su frontera al imperio romano, fueron atacándolo, primero porque el imperio le había quitado sus tierras, ellos fueron tratando de ir recuperando y lo fueron haciendo, poco a poco fueron minando el imperio romano, que fue perdiendo su gloria, su grandeza, su poder, porque bueno, se entregaron a las pasiones, se entregaron fue ya a vivir, si fuera en los tiempos modernos, a vivir la vida loca, y perdieron entonces su fuerza, y todas estas naciones que estaban allí empezaron a recuperar y vieron que se estaba debilitando estas naciones, que podríamos mencionar 10, que las más importantes, quizás hay otras, pero quizás no prevalecieron ni tuvieron un impacto posterior a lo que hoy es la Europa de hoy. Por ejemplo, estaban los álamos, que parece que de allí surgen los alemanes, los francos, parece donde surgen los franceses, los burgundios, que parece donde surgen los de Suiza, suevos, Portugal, visigodos, España, sajones, Inglaterra, los bardos, Italia, vándalos, ostrogodos y orulos. Entonces, fíjate que hay una serie de naciones que a la larga fueron las que vencieron al imperio romano. Pudiera entonces estar refiriéndose, y muchos están de acuerdo, en que se refiere a estas naciones que a la larga tomaron todo este territorio del imperio romano. Esa es la interpretación más consensuada que hay. Yo estuve viendo cuál era la interpretación de varios maestros, y digamos que coinciden en esto. Sin embargo, yo quiero aportar a esta interpretación algo. ¿Por qué? Porque yo veo que hay un dato aquí bien importante, lo vamos a leer, y por eso es la interpretación que yo doy o añado. Quizás parece que alguien tiene como un concepto de lo que vi, un concepto muy parecido al que yo tengo, y entonces pues que no es un concepto como que un poquito como que extraño el mío, sino que viendo la profecía, viendo Apocalipsis y viendo lo que las personas dicen y todo esto, me lleva a aportar algo a esa interpretación. Y ahora te la cuento. Dice, versículo 8, dice: mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Bueno, aquí está un aporte que nos dice que cuando en estos 10 cuernos, y si lo miráramos la estatua de Nabucodonosor, es como si entre los 10 dedos saliera un dedo que tumbara 3 dedos, sí, para decir, haciendo la semejanza, ¿no? Para que podamos entender lo que esta profecía, haciendo la semejanza que veníamos con la estatua de la que vio Nabucodonosor. Allí entonces como si estuviera 3 dedos, saliera un dedo mayor y tumbara 3 dedos. Bueno, acá son 10 cuernos, sale un cuerno y tumba 3 cuernos, o sea, 3 reinos, 3 naciones, ¿cierto? Y básicamente se consolida una sola nación de estas 3 naciones. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Muchos lo han llevado a hechos históricos que sucedieron después de esto. Incluso aquí
no para el gusto de los católicos, muchos protestantes interpretan que ese surgimiento es la Iglesia Católica no como una iglesia, sino como una iglesia-estado. Ciertamente que el Vaticano es una ciudad-estado y que tiene corte religioso, ¿no? Entonces algunos dicen que es esto y le dan interpretaciones ya en ese punto religioso de cosas que, por ejemplo, hizo la iglesia en ese renacer donde, digamos, tumbaron algunos reinos porque no estaban de acuerdo con la doctrina cristiana y unieron varios pueblos para destruir a esto hasta que absorbieron a estos pueblos. Hoy también está hablando de la persecución hizo la Iglesia Católica a los cristianos. Sin embargo, pudiera ser, no puedo descartarla porque es lo que la mayoría de la gente dice, los que la interpretan, eso es lo que la mayoría de la gente dice. Pero quiero llevarlo mucho más allá entendiendo que esto es cíclico. Es una de las características de la profecía, que es cíclica, o sea que van dándose acontecimientos de menor envergadura y se van acrecentando a medida que va pasando el tiempo. Y lo otro es que a la medida que también van sucediendo cosas en lo material, ¿sí?, va sucediendo paralelamente hechos en lo espiritual. Entonces no lo puedo enfocar solamente a que un movimiento católico, no, yo creo que se está hablando aquí de un movimiento mundial que sí, pues, que inicia en Roma y que, digamos, tiene en Roma como imperio, ¿no? Inicia ahí como la proliferación de las religiones. Aquel imperio romano era un imperio idólatra. Incluso en Atenas dice que tenían una estatua al dios no conocido, o sea, ellos tenían estatuas y templos para todos los dioses, y aún si había un dios que ellos no conocían, para no irrespetarlo le tenían un altar ahí solo, se decía al dios no conocido. O sea que ellos abarcan todos los sistemas religiosos de la tierra, ¿cierto? El imperio romano simboliza eso. O sea que estamos viendo aquí que este último imperio simboliza primero la globalización. Segundo, está hablando tanto de lo político como de lo religioso, una unión política religiosa que en Apocalipsis nos muestra que es una unión tanto política como comercial. Entonces lo religioso se mezcla con lo político, con lo comercial, y entonces allí globalizan este sistema falso de religiones, que siempre son intereses egoístas, intereses en lo político que se refiere al poder y en lo comercial que se refiere a la riqueza. Entonces fíjate que no solamente yo pudiera decir que la Iglesia Católica y acatar la Iglesia Católica como quizás lo interpretan otros, sino que se va aún más general. Y dice: y mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuarto cuerno tenía ojos de hombre, o sea que es un hombre. ¿Sí? Cuando habla de hombre, enseguida dice, es una persona, va a ser una persona. Y una boca que hablaba gran insolencia. El único que a mí me lleva a pensar, enseguida que hablo, uno que tenía una boca que habla con gran insolencia, enseguida me lleva a Apocalipsis. Y los dos únicos personajes que se le da esta característica es al anticristo y al profeta que está en unión con el anticristo, las dos bestias que habla en Apocalipsis, que hablan, dicen, blasfemia, insultan a Dios, son los únicos que yo veo que se le da esa característica. Y hombres como el anticristo, o sea, que aquí ya está hablando del anticristo. El anticristo entonces surge, o va a surgir, ¿de dónde? De este imperio espiritual, ¿sí? Y que a la larga también físico, surge el anticristo, es decir, el del rezago de lo que es Roma, de lo que fue el imperio romano, en cuanto a su cultura, que ya prácticamente, como te lo expliqué cuando estaba hablando de los griegos, que su cultura se está globalizando, ¿cierto?, a lo que es el sistema, digamos, democrático y sistemas humanísticos que se están globalizando. O sea que el imperio romano es como si todavía estuviese haciendo presencia tanto en lo físico, porque todavía está la parte física, ¿no? Los pueblos, Italia, Alemania, España, todas estas regiones, ¿no?, todavía existen como región, como países, pero también en la parte espiritual, lo que corresponde al trabajo y a la expansión
que han tenido en el tiempo, llevando esta cultura de mezcla religiosa, política y comercial. Fíjate que incluso uno de los nombres que se le dio al renacimiento del Imperio Romano fue el Sacro Imperio Romano, hablando de sacro como santo, Imperio Romano. Fíjate que está el nombre en la historia de la mezcla de lo sacro, de lo sagrado, con lo político, militar y comercial. Entonces, yo creo que todavía estamos en ese tiempo de esa expansión, de esa globalización, de ese sistema que prácticamente está bajo el gobierno de Satanás, llevando lo que es la mezcla de lo religioso con lo político, lo comercial, en busca de intereses particulares de poder y de riqueza. Y que además del sistema religioso que Satanás guía es contrario a la palabra de Dios. O sea, cristianos han torcido la palabra y que se han ido a doctrinas falsas, ¿sí? O también grupos religiosos falsos que son contra o contrarios al cristianismo, ¿okay? Como los musulmanes, como los budistas, como todos estos grupos religiosos externos. Bueno, se nos ha ido el tiempo rapidito, son las 7:51 en el momento que estoy diciendo esto. Vamos a leer rápidamente el resto. No, queda mucho por leer, entonces vamos a leer un pedacito para dejarlo hasta allí. Queda mucho por leer, mejor lo leemos mañana con más calma, para no correr. Y este pueblo tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de día. Su vestido era blanco como la nieve. Aquí estamos, anciano de día, ya se refiere inmediatamente, tú dices, está hablando de Dios Padre. Bien. Anciano de día, en Apocalipsis, en cualquier texto del Nuevo Testamento que tú veas, anciano de día, enseguida es el Dios Padre. Amén. Y se sentó un anciano de día y su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como la lana limpia, y su trono llama de fuego, y fuego ardiente las ruedas del mismo. Y un río de fuego procedía y salía delante de él, miles, y cuando habla de fuego habla de juicio, ¿cierto? Sale de él juicio, y dice, y miles de miles lo servían, y millones de millones estaban delante de él. Se refiere a los ángeles, ¿no? Hay millones y millones de ángeles. Y el juez se sentó, fíjate que ya está hablando de ramo de fuego, que habla de juicio, y enseguida habla la palabra juez, o sea que estamos interpretando correctamente ese término fuego. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces fíjate cómo se relaciona inmediatamente con Apocalipsis, de que no ha terminado este imperio, porque no nos habla de otro imperio, no hay otro imperio después del Imperio Romano, otro imperio de estas características, como fueron los babilónicos, como fueron los medo-persas, como fue el griego, el romano. Han habido, y se le han llamado también imperios, pero han sido pequeños en extensión y pequeños en tiempo también. O sea, no ha habido ya imperios de estas características como la de Roma. Han tratado de renacer ese imperio romano, pero no se ha podido en lo físico. Pero sí hay confederaciones, por ejemplo, está la Confederación de la Unión de los Países Europeos. Es como tratar de renacer esto. Hubieron varios intentos, como el Sacro Imperio Romano que te mencioné, que fueron varios intentos de renacer el Imperio Romano. Entonces, lo llevamos hasta nuestros días, más bien en la parte espiritual, cómo se ha ido generalizando esa mentalidad griega occidental de la democracia, de la importancia de la economía, de la religiosidad mezclada con la política y toda esta mentalidad donde el humanismo, el hombre es lo principal. En eso se refirió la Ilustración, ¿no? Darle al hombre la supremacía incluso sobre Dios. Eso se refirió este renacimiento, el renacer, el renacimiento tuvo que ver con eso, de que el hombre se convierte en el centro de la importancia de la historia del hombre y todo va en raíz de eso. ¿Y cómo termina? En ser proclamado el anticristo el 666, el superhombre. Los que no estuvieron en la enseñanza del Apocalipsis, estuvimos hablando de que el anticristo, ese 666, es el superhombre de que hablaba Nietzsche, de esa evolución que tenemos que tener a un ser superior, a un semidios. Ese 666 se refiere a ese semidios que está casi en el 7, en el número de la perfección.
El 7 se refiere a Dios y a lo perfecto. Y el 666 entonces se refiere a alguien que casi Dios, asimilando la Trinidad de Dios. Bueno, pero eso lo vimos con más detalle en el Apocalipsis. Pero fíjate que está este sistema religioso, político y económico unido, globalizándose, para que surja que ya, digamos, la figura del anticristo, que aquí dice que ya son abiertos los libros. Por lo tanto, este hombre, dice con ojo de hombre, con boca que habla cosas insolentes, se refiere al anticristo, que surge entonces de este movimiento que surgió del Imperio Romano con influencia griega. Bueno, hemos hablado bastante, o bueno, yo hablé bastante sobre este tema, y fíjate que quedamos a la mitad. Mañana disfrutamos el resto de este capítulo. Pero creo que hicimos un gran aporte allí a este libro, y que lo podemos entonces entender mucho más. Padre que está en los cielos, gracias te damos por este alimento espiritual que nos has dado, el cual fortalece nuestra vida, nos fortalece nuestra fe, nos fortalece nuestro conocimiento. Oh Dios, nos da madurez de interpretación, de conocimiento, oh Dios, que queda ahí en nuestra mente y en nuestros corazones como herramienta para ser usada en los momentos, oh Dios, que así se requiere. Gracias, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bendiciones. Chao, chao.